En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema controvertido, conocido por todos ustedes y que al final no se divulga prácticamente nada, al menos aquí. Me estoy refiriendo a la leyenda negra española, divulgada, extendida, nacida, según dicen las fuentes, por sefardíes naturalizados cristianos y otros expulsados y habitando desde el siglo XV-XVI en los actuales territorios de Holanda, de Bélgica, de Gran Bretaña, bueno, Turquía, de Marruecos. Para hablar de eso y de si existe todavía la existencia de una leyenda negra, tengo aquí el placer de presentarles a mi amigo y investigador, el profesor Antonio J. Entonces, con la premisa de tenemos la Inquisición, tenemos el Santo Oficio, tenemos a Fray Tomás Torquemada, que efectivamente fue sanguinario y cuasi genocida, tenemos esa premisa de que esos expulsados, esos no conversos, son forzados a irse de España, de la España actual, tienen que emigrar y se juntan, trabajan con luteranos, con protestantes que están deseando pues, frenar, arruinar el imperio español, que es por lo que tiene la leyenda negra española. Y nos han transmitido a través de las universidades británicas anglosajonas esa especie de pensamiento, sin especie, está matizado, de que España solamente hizo daño tanto en los territorios americanos descubiertos como a esa población y ese origen. Eso. Entonces, te pregunto, ¿qué visión tienen? ¿Es cierto que nos ven así en los territorios actuales, habitados por población de origen sefardí? ¿O cuál es la trascendencia de esa leyenda? Es decir, si nos ven igual de mal que en el siglo XVI y XVII, o ya entre comillas, nos han perdonado, se ha matizado eso, de tu conocimiento. Buenas tardes. Bueno, desde mi conocimiento, tú lo has dicho, lo que yo llevo investigado, leído durante muchísimos años. A ver, primero había que matizar de dónde parte esa leyenda negra, ¿no? Pues la leyenda negra, como bien has dicho, surge a partir de la expulsión. Hay muchísimas comunidades que se establecen en Países Bajos, que es decir, simplemente los territorios donde más se establecieron, norte de África, también el Imperio Otomano, la zona de Grecia, ¿no? Salónica, por ejemplo, es un gran foco, y también, y no hay que ignorarlo, toda la historiografía, bibliografía que nos viene de América, porque los sefardíes también han sido personas que osaron cruzar el charco y se establecieron. Hay comunidades muy importantes, por ejemplo, en Miami, hay muchísima gente que escribe. Yo tengo contacto con algunas comunidades de Centroamérica, de Panamá concretamente, que bueno, pues, están estudiando el tema. Entonces, hay muchísima bibliografía sobre este tema de autores contemporáneos que son, bueno, pues muchos de ellos son de origen sefardí y que, bueno, pues ven a determinadas figuras, pues como, obviamente, como hemos dicho, ¿no? Como seres sanguinarios, ¿no? Por poner un ejemplo, voy a poner varios ejemplos y tampoco me quiero extender mucho. El caso, por ejemplo, de Fray Tomás de Torquemada. Bueno, pues Fray Tomás de Torquemada, que, bueno, en el poco tiempo, ¿no?, que estuvo de inquisidor general, estamos hablando de que la Inquisición, bueno, pues se establece a finales de los años 70 en España y este personaje muere en 1498. Bueno, pues a él, bajo su responsabilidad, se le atribuyen del orden de más de 10.000 a 20.000 muertes, ¿no?, por procesos inquisitoriales, ¿no? No hay que olvidar que es el momento donde el Estado como tal está incidiendo mucho en que la población conversa no vuelva al judaísmo. Y bueno, ahí tenemos el edicto de expulsión de 1492, que lo que hace es poner freno pues, a esa influencia que todavía los judíos hacían sobre sus hermanos conversos. Entonces, tenemos que partir de la premisa de que, bueno, pues es una fecha complicada, había que dar ejemplo, ¿no? Esto, por supuesto, vamos, nada más lejos de mi intención, todo lo contrario, no justifica absolutamente nada, pero sí es cierto que hay, bueno, pues cierta lógica histórica para que esto sucediera. También es verdad que hay, bueno, pues otros inquisidores, por ejemplo, en el caso de Diego Rodríguez de Lucero, de Córdoba,
que en 1504 protagoniza posiblemente el mayor auto de fe que se produce en España, ¿no? Con los 107, creo que son 107 ajusticiados y fallecidos, muertos, asesinados en la hoguera, y que también le sirvió, pues digamos, le dio un poquito el caché de ser uno de los inquisidores más sanguinarios que ha tenido nuestro país, ¿no? Sí. Hasta tal punto de que eso sucedió en 1504, 2 años después, en 1506, la población de Córdoba se levantó contra él, ya hartos de lo que estaba haciendo, y liberaron del Alcázar de Córdoba, liberaron a 400 presos por los judaizantes, ¿no? La población de alguna manera simpatizó con esa gente que estaba prisionera y bueno, pues decidió levantarse contra Lucero y decidieron bueno, pues organizar una revuelta contra él, ¿no? De hecho tuvo que huir, ¿no? Tuvo que huir porque la población se le echaba encima. Sí, eso nos demuestra que no todo el mundo estaba en contra de la población sefardí ni neoconversa o como lo queramos llamar. Mismamente aquí en nuestra provincia, en la de Ciudad Real, también se conoce el caso, aunque no es tan sangrante, nunca mejor dicho, de la población de Villarrubia de los Ojos, donde fueron expulsados 2 veces y 2 veces hasta el corregidor les pidió que volvieran y volvieron, porque eran no solo parte de la población, sino parte muy importante de la sociedad y de la economía. Exacto. Pero estas son las premisas, el origen, vamos a decir aquí. Pero pasan los siglos, la población sefardí ya se diluye como sefardí en cuanto a origen español y se integra en otras naciones, en Francia, incluso en Polonia, en el Imperio Austrohúngaro, en los territorios americanos independientes, es decir, lógicamente Estados Unidos de América, ¿vale? Perdón. Y saltamos los siglos hasta el siglo XIX, en el que curiosamente no es por casualidad, quiero decir, otra reina, en este caso la segunda, Isabel II, emite un real decreto en el cual permite la naturalización, es decir, la nacionalización que vimos ahora, de aquellos descendientes de los sefardíes que lo soliciten y, por supuesto, lo demuestren. Se empieza a tolerar, en ese sentido, ¿verdad?, las comunidades judías ya españolas, sefardíes, vamos a decir neosefardíes, eso me lo invento yo, en Barcelona primero, en Melilla, curiosamente, que nunca habían desaparecido del todo, pero empiezan. Entonces quiero decir, ¿cómo encaja eso con esa leyenda negra? Si ellos venían a la tierra de sus antepasados, es que no la veían tan mal, era otra vez una tierra de provisión y de provisión para ellos, ¿no? A ver, el judío sefardí, el expulsado de España, el que terminó en otros territorios, siempre consideró España su patria. De hecho, el idioma del judío, el ladino, el judío español, tienen montones de nombres. En el norte de África se llama jaquetía, que es una especie de dialecto. Bueno, llamémosle como lo queramos llamar. Lo que hicieron fue mantener la lengua. Cuando uno mantiene la lengua es porque en el fondo no se ha olvidado de esa nación, de ese pasado, de esa patria, de esa madre patria, ¿no? También es verdad que esa lengua los judíos son muy pragmáticos y consideraron que esa lengua pues, podía ser también un vehículo, digamos, para el comercio, ¿no? Para entenderse entre las diferentes comunidades sefarditas. Imagínate que había gente en el Imperio Otomano, en Centro Europa, en el norte de África, en América. Tenían que tener un idioma común para entenderse, porque de hecho, bueno, hablando un poquito de esto, los judíos fueron grandes importadores, ¿no? El comercio del azúcar, el comercio del cacao, Bayona, en la zona sur de Francia, ¿no? Que empezó a proliferar ese tipo de mercado. Bueno, pues ellos fueron los que fueron introduciendo esos productos en Europa y necesitaban esa lengua, digamos, como una lengua vehicular y, bueno, pues para comunicarse. Entonces, por una parte, lo que mimaron sobre todo fue la lengua, fue el judío español. Pero los sefarditas nunca se olvidaron de esa patria. Siempre hubo el anhelo de volver a una patria que les había expulsado por el hecho de seguir practicando el judaísmo. Y ellos bien sabían que la mayor parte de la población sefardí, la población judía, se había quedado en España como conversos, ¿no? Se calcula que 2/3 de la población se habían quedado en España y que, bueno, pues como conversos, algunos terminaron luego rebotados en Holanda y en otros países. Muchos de ellos siguieron practicando, si no el judaísmo, que también algunos, sí tuvieron relaciones comerciales muy potentes con otras comunidades sefardíes de Europa, de Centro Europa, de la zona del Imperio Otomano, del norte de África, y nunca, ya digo, siempre hubo ahí un vínculo con España y siempre quisieron, digamos, volver a ese lugar de origen, ¿no?
¿no? Yo creo que el anhelo ese nunca se fue y, como tú bien dices, a partir de la época del liberalismo económico, ¿no? Eso es. La época de Isabel II, no nos olvidemos que en 1834 ya desaparece la Inquisición, había desaparecido antes, pero bueno, en 1820 ya se puede desaparece, decir. hay que decir, porque no tenía utilidad Claro que pública, no, claro que no. no por temas políticos, como siempre dicen, es que llevaba casi 50 años sin ejecutar nada. Exactamente. Porque no había nada que hacer. Exactamente. Entonces, por eso digo, a partir ya de esa época liberal empiezan, bueno, pues a abrir las puertas a, bueno, pues a inversores, a capital. Voy a poner un ejemplo de cómo tú dices, cómo volvieron a España, cómo quisieron volver a esa nación que los echó. Pues por interés económico también. Los Pereira franceses, ese capital judío que se metió en el ferrocarril, que se metió en la industria española, en los altos hornos, en el ferrocarril, las minas. Bueno, pues todo ese capital de muchísimas minas y sobre todo el ferrocarril provenía de Francia. Provenía, incluso muchos bancos franceses y belgas eran de capital judío, ¿no? Y invirtieron muchísimo. Entonces ellos quisieron volver a esa antigua patria, pero sobre todo como inversores, ¿no? Quizá no con la intención de vivir aquí, pero sí con la intención de invertir. Luego ya el amor físico por volver vino ya un poquito ya con los años, ¿no? Ya sobre todo ya hay que hablar del siglo XX y sobre todo a partir del decreto de Primo de Rivera de 1924. Ahí ya podríamos hablar de que ya existe una cierta tendencia desde el siglo XIX a un filosefardismo. En las comunidades se está potenciando esa idea de querer volver, de querer establecerse aquí. Hay un deseo muy fuerte, sobre todo en las comunidades del norte de África, de Fez, de Tánger, de Melilla, ¿vale? De un montón de lugares. Hay un Marruecos español, ¿no? Hay un Marruecos español, exactamente. Y hay un Marruecos español que, bueno, no sé si será políticamente correcto hoy en día, pero que al contrario de lo que se dice, por ejemplo, de que, bueno, Franco fue, más que antijudío, yo diría que fue antisionista, ¿no? Sí, antisionista. Totalmente. Porque gran parte de la población sefardí apoyó a Franco en el levantamiento de 1936. En Melilla. En Melilla. O sea, gran parte de esa población aplaudió ese levantamiento y, bueno, por decirlo de alguna manera, se unió y facilitó. Entonces, por eso una cosa es el antisionismo y otra cosa, que luego si queréis entramos un poquito en esto si tenemos tiempo, y otra cosa es el antijudaísmo, ¿no? Que era, en cierto modo, ya en el siglo XIX ya era bastante tolerado. Pero tú muy bien dices, el siguiente paso, y esto es donde yo quiero llegar para que se vea, digamos, lo cíclico, no de la historia, sino de esta historia que estamos contando, por desmontar un poco, aunque es difícil, el mito de la España cultural como un rodillo contra otros pueblos, la leyenda negra, en palabras británicas, ¿no? ¿Cómo acaba de bien en el siglo XX una historia que es muy poco conocida de un diplomático español en un territorio gobernado literalmente por nazis? Me estoy refiriendo al llamado Ángel de Budapest, que llaman a un diplomático Ángel Briz-Sanz, si no me equivoco. Sanbrit. Es decir, ¿qué te parece si se lo comentamos, si lo decimos a la gente, aunque ha habido una serie, aunque ha habido películas, aunque hay novelas, pero ¿por qué es el Ángel y qué hizo? Bueno, a ver, para conocer esta figura tenemos que conocer un poco la política de la Segunda Guerra Mundial, la política española también de ese periodo. Franquista. Franquista, claro. Habría que decir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vamos por partes. A ver, todos sabemos que, bueno, a partir de las leyes de Nuremberg, en 1935, se empieza una persecución bastante seria contra los judíos, quitándole todo tipo de derechos. Al final desembocó en una persecución y en un exterminio, en una solución final firmada en 20 de enero de 1942. Entonces, eso es historia, ahí no voy a entrar porque tampoco tenemos tiempo, pero sí me gustaría relatar un poco, bueno, quién es este señor y qué pinta, ¿no?, en la historia de la salvación del pueblo judío, en el fondo, ¿no? ¿Vale? Bueno, me gustaría decir que nosotros no tenemos un Hollywood que cree la figura de un Schindler, por ejemplo, que salvó a unas 1.200 personas del exterminio. Aquí tenemos a un español que salva a más de 5.000 personas. Se calcula que salvó como unas 5 veces más que Oskar Schindler, ¿no? Unas 5.200 personas que son liberadas de los campos de exterminio, sobre todo de Auschwitz y Treblinka, pero sobre todo de Auschwitz, gracias a este señor. Bueno, ¿qué pinta este señor en Budapest? Bueno, pues Ángel Sanbrit es un
un encargado de negocios, de comercio, de la embajada española. Bueno, anteriormente a él, Miguel Ángel Muguiro había sido el embajador de España en Budapest, ¿no? En Hungría, ¿no? Bueno, pues este señor llegó a tener un enfrentamiento bastante gordo con Jordana, Sí. porque, bueno, pues... Ministro Jordana. Ministro Jordana. General del Ejército Español. Exactamente. Bueno, que falleció, por cierto, en 1944, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, y le sucedió Lequerica, que también fue un gran hombre también de Estado, Sí. en esa primera España franquista. Y bueno, pues Miguel Ángel Muguiro, ya digo, fue quitado de en medio por esa política, no de simpatía hacia los judíos, sino de haber caído en la cuenta de la aberración que se estaba fraguando allí, ¿no? Voy a poner un poquito en contexto. Las tropas soviéticas, bueno, pues estaban prácticamente al otro lado del Danubio, estamos hablando del año 1944, y bueno, pues prácticamente había habido orden de sacar de Hungría y de trasladar a los campos de exterminio a alrededor de más de medio millón de judíos, ¿no? Se calcula que la población judía en Hungría oscilaba entre los 700.000 y 800.000 personas. Y bueno, pues lo que se hizo fue establecer, bueno, pues una orden. De hecho, el gobierno filo pangermánico que había en Hungría, primero de Horthy, Sí, bueno, que era el más moderado, porque luego vinieron los Nilas, los cruzflechados, sí, que bueno, se empeñaron muy, muy duramente contra la población judía. Entonces, para quedar bien con los nazis, bueno, pues accedieron a esa deportación de más de medio millón de personas a las cámaras de gas. Y bueno, pues había ciertas filtraciones por parte de algunas sociedades judías, sobre todo estadounidenses, al gobierno español y a otros gobiernos europeos, diciendo bueno, lo que estaba sucediendo en la Alemania nazi, ¿no? Que estaba hablando ya de exterminio, incluso ya se hablaba de exterminio por gas, ¿no? en algunos documentos. Y bueno, pues aquí entra la figura de Ángel Sambrí, ¿no? Que está un poco cubriendo el lugar de Miguel Ángel Muguiro en esa embajada española, y él pues no se lo piensa. Él dice, bueno, nosotros tenemos una ley, tenemos un decreto del año 1924 de Miguel Primo de Rivera, que da la opción de nacionalizar a todos los sefardíes que así lo deseen, ¿vale? Sí. Cualquier sefardí que viva en cualquier punto del mundo puede solicitar la nacionalidad española. Eso hoy en día no suena muy moderno porque, bueno, hace unos años se hizo lo mismo, ¿no? Pero esa ley ya existía, era un decreto de Primo de Rivera. Pues él se basó en ese documento, ¿no? en esa ley, por decirlo así, ese documento legal, para, bueno, de alguna manera proteger a los sefardíes que vivían allí. Bueno, ¿cuántos había? Bueno, pues dijeron, así a bote pronto, pues debe haber no más de 200 personas. Entonces, bueno, pues vamos a darle al Estado español la oportunidad de emitir 200 pasaportes para que esos sefardíes, que son españoles, puedan ir a España o desde España partir a otros lugares. Bueno, Ángel Sambrí tuvo una gran habilidad en el sentido de que esos 200 pasaportes se convirtieron en muchísimos más. Sí. ¿Por qué? Pues porque hubo pasaportes personales, hizo pasaportes colectivos, hizo salvoconductos. Eso. Y a lo mejor, bueno, pues imaginaos, uno tenía el pasaporte número 80, pero uno tenía el 80A, otro el 80B, otro el 80H. Entonces, multiplicó hasta casi el infinito los pasaportes y así salvó la vida de unas 5.200 personas. La mayor parte de ellas no eran sefardíes, eran judíos askenazíes que vivían en ese lugar de Europa, y otros muchos que procedían de, bueno, algunos pensamos que todos eran húngaros, ¿no? Algunos venían de Rumanía, venían de la zona de los Balcanes, que habían terminado allí, sí, y que venían huyendo prácticamente de los nazis. Entonces, esta persona de alguna manera protagonizó ese gran acto de salvación. Y de hecho el Estado de Israel en 1966, cuando ni siquiera España había reconocido a Israel hasta el año 86, ¿no? Así es. Bueno, pues en 1966 le conceden el título, que lo vemos ahí, de justo entre las naciones, ¿no? Que es el mayor honor. Exactamente, es el mayor honor. Entonces, un poco hilando esto con el planteamiento de este programa, Israel o, digamos, el pueblo judío tampoco está sojuzgando España. De alguna manera, aquel acto de expulsión lo vio como algo, bueno, pues fuera de lugar, pero de alguna forma ellos siempre han tenido el deseo de volver, ¿no? Y no solamente hay un español, digamos, entre los justos entre las naciones, tenemos más diplomáticos. Tenemos, por ejemplo, a Sebastián Romero Radigales, que fue también diplomático
Esto hay que decirlo también. Sí. Fue diplomático en Grecia en 1943, también se enfrentó al ministro Jordana, salvó la vida de, creo que fueron 515, 520 sefardíes. Hay que recordar que solamente en Salónica posiblemente más de 50.000 sefardíes partieron a las cámaras de gas y murieron allí, porque exterminaron la población. Exterminaron la población de Salónica. Pero Romero Radigales es recordado también por ser un héroe. Y bueno, pues tenemos mucho, por ejemplo, Eduardo Proper de Callejón, que trabajó en la Embajada Española de París y fue el cónsul en Burdeos, que empezó a emitir salvoconductos hasta que le deportaron al norte de África, ¿no? Porque ya dijeron, bueno, este ya se está pasando de listo, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Qué dice su deportación? Es un traslado, la deportación. Exactamente. Pero quiero decir, ¿qué le pasó a Ángel Sanbris estatutariamente? Es decir, como funcionario del gobierno español, ¿cuál fue la consecuencia de haberse extralimitado? ¿Qué opinan sus superiores? Bueno, aquí hay una polémica, aquí no se sabe bien, siempre ha estado la polémica y no está nada clara, si el hecho de salvar judíos en aquella situación, que yo creo que fue un acto no filosefardí ni nada, sino un acto humanitario fue orden del propio gobierno de Franco o fue un acto, digamos, autónomo, porque hay dos versiones. Hay cartas que dicen que, bueno, que ciertos altos funcionarios del gobierno de Franco estaban dando vía libre a los diplomáticos para que salvaran judíos, porque no lo veían como un acto inhumano, ¿no? Eso de deportarlos y demás. Entonces, él estuvo ahí, fue una persona que puso toda la carne en el asador, puso dinero de su bolsillo, alquiló pisos a lo largo y ancho de Budapest. Como residencias temporales. Residencias temporales, casas que pagaba, como digo, alquiladas de su bolsillo, donde hubo muchísima gente residencias temporales decimos que eran legaciones españolas. Exactamente, eso es. Entonces, él en ese sentido puso toda la carne en el asador. Y yo creo que el mérito mayormente es suyo, ¿no? Pero creo que también hubo ciertas autoridades desde España que lo estaban viendo y, bueno, dejaron hacer, como diciendo, vamos a dejar a este hombre que en el fondo lo que está haciendo es un acto humanitario. Entonces dejaron hacer, ya sabemos que en aquella época España pues era todavía filogermánica, aunque ya, bueno, pues... Sí, pero no del todo. No del puedo todo, decir que había falangistas, camisas viejas en altos cargos de la administración. Te puedo citar, por ejemplo, al embajador de España en Bélgica, que llegó a enfrentarse a las SS, diplomáticamente hablando, a exigir el convenio de Viena sobre el trato de civiles. Claro, se nos olvida eso. Había un tratado que permitía la defensa de civiles en zonas de guerra como lo conocemos ahora por el Convenio de Ginebra II, ¿no? Entonces quiere decir que sí que había, lógicamente, en la administración franquista, al ser gobernada generalmente, valga la redundancia, por generales del ejército, pero estaba la administración civil de ese Estado, que eran diplomáticos auténticos. Exactamente. Que tenían esa instrucción, esa educación en las escuelas de diplomacia de lo que se llama el derecho de gente. Exacto. Sí, pero por ejemplo en la película La lista de Schindler vemos como, bueno, pues esta persona igual pone toda la carne en el asador, pone dinero en su bolsillo. Bueno, esto lo vemos también en Sanbris, no hace falta irse a Schindler, y lo vemos multiplicado por 4 o por 5, ¿no? En el número de personas que salvó. Entonces, yo creo que lo que le pasa a él es que en un momento dado, claro, no se nos olvide que los rusos están a las puertas ya del otro lado del Danubio, ya casi tomando la capital de Hungría, y bueno, pues él tiene que huir, tiene las órdenes explícitas del gobierno de huir a Suiza, y en diciembre, si no me equivoco, huyó a Suiza, ¿no? Y la legación española queda en manos de otro héroe, que ha pasado un poquito a segundo plano, pero ha sido un gran héroe, que fue Perlasca. Giorgio Perlasca, que era de origen italiano, pero que colaboró también con las tropas de Franco en la Guerra Civil Española y también colaboró con la legación española en Budapest y fue también el responsable de salvarle la vida también a cientos y cientos de sefardíes y de judíos, ¿no? En aquella ciudad, sitiada prácticamente. Eso es. Y hay que decir también que las tropas soviéticas iban liberando campos de concentración de judíos. Eso es. Que no se dice, salvo en la película de Schindler. Exacto. Te lo digo porque hace unos días le han dado la vuelta a la tortilla. Bueno. Pero bueno, eso es el presente. Nosotros estamos hablando de la historia. Entonces, consideramos, Juan Antonio, que hay un bucle en esa leyenda negra y al final un poco ya no es tan negra. En nuestras relaciones me refiero. A ver, yo no creo en el blanco y el negro, sino que hay mucho
incluso grises, ¿no? Entonces, afortunadamente en este tema, como en otros muchos, tenemos investigadores de primera línea, investigadores muy serios, muy buenos, muy bien preparados, que no lanzan ese lenguaje tan simplista, ¿no? De que España hizo barrabasadas en América, con la Inquisición, en Centro Europa, con la brujería, en fin. España ha sido un país como otro cualquiera, ¿no? Que ha tenido sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces, yo creo que, ya que me lo preguntaba, desde el mundo sefardí o filosefardí, hay muchísima, yo diría que la gran mayoría de estudiosos son gente muy seria, que está viendo un poquito este tema más en equilibrio, ¿no? Yo creo que no están cargando tanto las tintas contra España, sino que, bueno, pues están viendo que sí, que hubo momentos en que España, de alguna forma, el Estado español de aquella época actuó mal, pero que también España ha podido resarcir, ¿no? A través de, bueno, de otros momentos históricos como el que acabamos de comentar. Porque lo más cómodo hubiera sido que este señor hubiera hecho su trabajo. Eso. Asépticamente. Exactamente. Podría haber sido mucho antes fuera de allí. Sin embargo, esperó prácticamente a que los rusos le pisaran los talones para salir huyendo Bueno, huyendo, ¿no? Él seguía las órdenes del gobierno de la época. Entonces, yo creo que hubo muchos españoles que hicieron... Y me gustaría simplemente mencionar alguno más, otro Ángel también, ¿no? Que en la guerra de los 6 días, ¿no? Sí. Aprovechando que Egipto metió en la cárcel a, bueno, alrededor de 500 y pico sefardíes, bueno, pues Ángel Sagaz, que fue también diplomático en la embajada del Cairo, embajador en el Cairo, bueno, pues llegó a un acuerdo con el gobierno de Nasser, ¿no? Pues para intentar, bueno, para liberar a cientos y cientos de judíos, ¿no? que habían sido tomados como prisioneros como represalia de aquella guerra entre estados, porque al final Israel es un estado, al final la gente, mucha gente identifica a Israel judío igual a Israel, no, Israel es un estado. Hay árabes, exactamente. Y cristianos. Y gente que vive muy tranquilamente en Egipto y que son judíos y que van a seguir viviendo en Egipto porque su patria es Egipto. Entonces no entendían cómo podían meter prisioneros a personas por el hecho de ser preventivamente, judíos. Porque era una guerra y él era un general. Exactamente. O sea que ha habido muchísimos casos. El caso de Ángel Sambrí posiblemente sea pues el más conocido, posiblemente sea, no, con total seguridad, la persona que más personas ha salvado, pero no ha sido el único caso, ¿no? España, digamos, puso también toda la carne en el asador para salvar al mayor número de personas posible, ¿no? En este contexto de la Segunda Guerra Mundial. Te agradecemos que hayas hablado de todo ese contexto en el siglo XX de ayuda entre culturas, entre naciones, porque se vea que somos un país más avanzado, así con gente instruida que respeta la ley y a las personas. Si quieres hablar algo de bibliografía... Bueno, pues simplemente nada, van a ser un minuto. Aquí hay un libro, bueno, no sé si conocéis a Diego Carcedo. Diego Carcedo, pues sí, el periodista de primera línea, ¿no? De televisión española. Bueno, pues tiene aquí un trabajo de investigación un tanto novelado, se titula Un español frente al Holocausto. Así salvó Sambrí a 5.000 judíos, fueron más, ¿vale? Fueron 5.000 y pico, pero bueno, 5.000 judíos en el Holocausto, ¿vale? Entonces, bueno, pues un libro bastante interesante que se puede leer pues tranquilamente en un verano, ¿no? En una piscina, ¿no? Y en cualquier momento en el salón de la casa. Y bueno, y aquí hay otro pues que también se titula En nombre de Franco, ¿no? Es un libro de Arcadi Espada que, bueno, pues relata un poco pues todo ese proceso de salvación, ¿no? Por parte de Ángel Sambrí. Decir que hay en la portada hasta el monumento que hay en la capital, en Budapest, enviados por el Estado nazi a las cámaras de gas, es decir, que perdían el calzado. Eso es. Entonces, ese es el monumento, por eso se veían ahí zapatos de bronce. Ahí a los pies del Danubio. A los pies del Danubio, es lo que quiere decir. Ahí perdían su identidad y... Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Nada. Nos vemos, si tú quieres, en otra ocasión, en otro episodio, para hablar de la historia de España en cuanto a episodios que nos han pasado y que no son trascendentales, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues, muchísimas gracias. Pues buenas tardes a ti y a todos y hasta otra. Buenas tardes y nos vemos. Hasta luego. Adiós. En directo desde Ciudad Real en Onda